¿Qué es la Ley 462 y por qué enciende a Panamá? El país vive una de las movilizaciones más importantes de su historia reciente. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy junto a Olmedo Beluche, él es doctor en Sociología por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, con quien vamos a profundizar este tema y sus vínculos con la minería, el poder y los movimientos sociales. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Olmedo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Hola Alejandra, ¿qué tal? Saludos. Bueno, desde el 23 de abril, Panamá se encuentra en huelga general indefinida. Los docentes fueron los primeros en convocarla en rechazo a la reforma de pensiones y la aprobación de la Ley 462, considerada regresiva por amplios sectores del país. Contanos un poquito cuál es la situación actual. Bueno, en este momento la huelga continúa. Ya sobrepasamos las 4 semanas de movilización y huelga del sector docente, del sector bananero, que es muy importante, con una provincia bananera completamente bloqueada, que es Boca del Toro, y con el sector de la construcción fundamentalmente, con un paro parcial en algunos lugares. Estamos sufriendo en los últimos días un represivo del gobierno para tratar de quebrar la huelga, que ha implicado tres cosas. A los docentes les suspendieron los salarios y los han puesto en el sistema como si fuera licencia sin sueldo. A los trabajadores bananeros, la Chiquita Brands, que es la empresa transnacional norteamericana que más intereses tiene en esa huelga, ha despedido formalmente a 4.000 trabajadores que están en huelga. Eh, bueno, pero el sindicato ha apelado a esa destitución por ilegal. Y finalmente el sector de la construcción, que es el sindicato más importante del país, al Suntrax, le han lanzado la congelación de sus cuentas, le han allanado la cooperativa, le han detenido a dos directivos, entre ellos el más importante, el compañero Genaro López, secretario general fundador, que es una especie de Lula panameño por su tradición, y el secretario general actual, Saúl Méndez, que ha tenido que exiliarse en la Embajada de Bolivia para poder escapar del arresto al que había sido amenazado, incluso con atentado contra su vida, aparentemente. Y bueno, en esa situación de represión, pese a todo, la gente se mantiene en la huelga. ¿Y por qué crees que el presidente Mulino prefirió el camino de la represión y no la del diálogo? ¿Hay presiones externas en este tema? Hay presiones externas e internas. Las internas son los sectores financieros muy poderosos del país que esperan echarse al bolsillo los fondos de jubilación del pueblo panameño, que en este momento andan por los 10.000 millones de dólares. Ese es el objetivo central de la reforma: permitir que las AFP, las administradoras de fondos de pensión, manejen esos dineros, los inviertan, jueguen con ellos en la bolsa de valores, especulen y obviamente ganen ellos con las jubilaciones nuestras. Aparte de que la reforma eliminó el sistema de jubilaciones solidario y pasó todo a cuentas individuales. En todas las estimaciones, los sectores económicos que hacen los cálculos, los economistas, estiman que se va a cobrar jubilaciones inferiores al 30% del promedio de los salarios, lo cual ya sería una miseria. Y en el plano externo están los intereses de los Estados Unidos, contra los cuales también la gente se está movilizando. No más ayer en la tarde hubo una movilización muy grande de mujeres por la soberanía, recordando una movilización del año 47 contra las bases militares. Y fundamentalmente se protesta porque este gobierno acaba de firmar con el secretario de Defensa de Estados Unidos un memorando de entendimiento que permitiría la presencia militar norteamericana en Panamá de nuevo,
después del año 2000, que habían salido de las tropas norteamericanas, en tres bases militares que están señaladas en ese memorándum. Así que seguramente el factor norteamericano es un factor que está jugando a su favor el señor Mulino, pretendiendo que los Estados Unidos lo van a respaldar hasta el final en todas las medidas que tomen. ¿Y qué rol están cumpliendo los sindicatos y los movimientos sociales y también los partidos políticos en la defensa de la soberanía de Panamá? Bueno, todos los sectores que están en lucha han salido a repudiar ese memorando de entendimiento y la presencia militar norteamericana en Panamá. Panamá luchó durante todo el siglo XX contra la zona del canal, contra las bases militares, contra el canal controlado por Estados Unidos y una insurrección popular en 1964 que costó más de 20 vidas, 500 heridos y fue de hecho una revolución, obligó a negociar un tratado que fue el Tratado de 1977 para eliminar esas bases militares y pasar el canal a manos panameñas. Ahora que Trump hacía estas amenazas, por supuesto la opinión pública ha repudiado esas amenazas. Todos los sectores sociales, intelectuales, estudiantes, sindicatos han salido a las calles e incluso han incorporado a la lucha la demanda de que se anule ese memorando de entendimiento. Los partidos políticos son más ambiguos. Algunos políticos han repudiado el memorando, otros, como son también instrumentos de la política norteamericana, han preferido pasar agachados en el tema. Así que esa es la circunstancia. Siempre el sector popular ha sido el que se ha opuesto a la presencia norteamericana en Panamá y ha defendido consecuentemente la soberanía. Por parte de la burguesía panameña y sus partidos políticos ha sido lo contrario. Panamá sorprendió en 2023 con una huelga también muy importante, pero tenía que ver con el contrato minero. ¿Hay alguna continuidad en este 2025 de esa lucha? A mi juicio, yo creo que estamos viviendo una explosión social en tres tiempos, Ujú. porque en 2022 también hubo una explosión social que tiene como explicación el hecho de que Panamá, pese a todo el gran crecimiento económico que ha significado la reversión del canal en estos 25 años, pese a que el Producto Interno Bruto saltó de 10.000 millones de dólares en el año 2000 a 80.000, 90.000 millones de dólares por donde estamos en este momento, es un país muy desigual, con un gran nivel de pobreza y de desempleo estructural. De hecho, el 60% de la fuerza laboral panameña está en la precariedad, con un 20% en la juventud de desempleo abierto y 10% en el promedio general. Entonces, ya esto explotó en 2022, cuando después de la pandemia todo esto se había agravado y hubo un aumento de los precios de la comida, de las medicinas y del combustible. Ahí fue la primera explosión social que se dio con métodos muy parecidos a lo que se hace ahora, donde las comunidades campesinas e indígenas colaboraron bloqueando la carretera, la interamericana, y paralizando la economía. Esto volvió a explotar en 2023 con el acuerdo ese con la minera canadiense First Quantum, que pretendía continuar por 20 años más la explotación de la mina de Donoso, dándole al país una bicoca del 2% de las regalías y devastando completamente una zona boscosa muy importante. La gente salió a la calle y ahí, bueno, se logró que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato. Pero ahora, justamente, la ofensiva neoliberal del señor Mulino vuelve a restituir esto, porque junto con simultáneamente haber firmado el memorando de entendimiento con Estados Unidos, aprobó la ley 462 para la reforma de las pensiones y anunció la apertura de la mina. Entonces, estos elementos se suman en las demandas populares y en el repudio popular. Sobre todo en la juventud cala mucho este tema ecológico y rechazo a restauración de la mina, cuyos dueños siguen ahí presionando al gobierno para que
reabran las operaciones. Siguiendo un poco la línea de esos tres estallidos sociales que se hacía referencia, en 2022, pospandemia, en 2023, con el tema minero, ahora 2025 con el tema de las pensiones y la ley 462. ¿Qué oportunidades se pueden tener a partir de este momento, a través de la lucha social? ¿Qué oportunidades surgen en estos estallidos sociales? Bien, yo creo que hay un problema histórico que el movimiento popular panameño y sindical tiene que resolver, que es que Panamá es una de las excepciones de América Latina porque no tiene representación política de la izquierda en el Parlamento. No tiene un proyecto político o un partido o frente que exprese en el plano legal una alternativa al sistema neoliberal. Todos los partidos que participan del sistema político son de derecha, incluyendo la socialdemocracia del Partido Revolucionario Democrático. Y no hay expresiones de la izquierda de que luchen por una alternativa, por un país diferente, con un modelo económico distinto, que es lo que en verdad está en el fondo en esta discusión. Así que ese es un tema que es un reto para el sector popular, no porque no haya habido candidatos, porque los ha habido, pero ha faltado que la gente madure, lo que decía Marx de la conciencia economicista, del salto a una conciencia política. Y eso es lo que yo espero que esta lucha permita madurar. Uh-huh. ¿Cómo crees que continúa esta huelga? Bueno, cuando detuvieron a los compañeros del Suntrax y allanaron sus locales, hubo cierto pesimismo en algunos sectores, pero el día viernes en la tarde hubo una gran movilización en la ciudad de Panamá, enorme. Demoró casi 3 horas hasta la presidencia de la República. Eso animó a la gente y luego animó a la gente el hecho de que hubo una reunión de los dirigentes magisteriales en el interior de la República el fin de semana y ratificaron mantener la huelga el día de hoy, pese a las amenazas del gobierno. Y ayer la movilización de las mujeres, que fue bastante significativa, porque fueron un par de miles de personas, pese a la lluvia que estaba cayendo. Y creo que se sostiene el ánimo. Y sobre todo estaba viendo las noticias ahora en la mañana de Bocas del Toro, donde la lucha de los bananeros se mantiene muy fuerte. El gobierno está considerando, algunos le aconsejan que suspenda las garantías constitucionales. Todavía no lo ha hecho formalmente, aunque de hecho está violando los derechos democráticos del país con estos arrestos, detenciones, represión y enjuiciamiento de los líderes sindicales con acusaciones falsas, pero formalmente no lo ha hecho. Creo que si lo hace sería su última carta. La otra opción es que el Comité Ecuménico de Panamá, la Iglesia Católica, cierta iglesia de los hebreos y creo que pentecostales, ¿no? O protestantes se sumaron a una declaración que hicieron el día jueves pidiendo que haya moderación y pareciera que se ofrecían a mediar en un diálogo. Entonces, así están las cosas. El gobierno tiene que decidir si diálogo o profundizar la represión. Homero Beluche, doctor en sociología, panameño, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ti, Alejandra. Es momento de despedirnos. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo sobre lo que está ocurriendo en Panamá y lo seguimos analizando juntos. Suscríbanse a este canal por más contenido geopolítico. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.